Hola a todos, mi nombre es Jesús Alejandro Velasco Fernández, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y perteneciente al Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante de la materia mecánica de fluidos, el cual se llama el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Es un tema muy interesante porque pues tiene que ver con las propiedades importantes de los fluidos y nos ayuda a resolver problemas muy generales que siempre puede darse en situaciones diarias. Vamos a empezar con la tasa de flujo de un fluido, que es lo que tenemos que conocer primero. Y de este lado podemos ver que la tasa de flujo de un fluido es la cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo. Puede expresarse por flujo volumétrico con la letra Q, flujo en peso con la letra W y el flujo másico que es con la letra M. Es decir, la cantidad de flujo volumétrico del fluido va a estar dado por Q igual a área por velocidad. Y para el caso de flujo en peso, va a estar dado por el peso específico por el flujo volumétrico, que, bueno, sustituyendo, sería el peso específico por el área por la velocidad. Y por último, tenemos el flujo másico, el cual está representado con la letra M, que es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Ya vimos por qué el más importante es el primero, porque se utiliza para calcular los otros dos. Y entonces las unidades que se utilizan en este tipo de cálculos son obviamente metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional, en el caso del flujo volumétrico, newton sobre segundo en caso del flujo en peso, kilogramos sobre segundo en caso del flujo másico. Y bueno, en el sistema de Estados Unidos se tomarían pies cúbicos sobre segundo, libras sobre segundo y slugs sobre segundo. Ahora, en la en este tipo de movimiento del fluido, vamos a hallar una ecuación que se le denomina como de continuidad, la cual dice que la masa de un fluido que circula por una sección 2, en este caso, eh, es el pedazo más amplio del tubo que vemos en la imagen, eh, en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? La masa en cierta cantidad de tiempo que circula por aquí debe ser similar a la que circula por la sección 1, ¿sale? Que es la de aquí abajo. Se expresa en términos de flujo másico y pues vemos que el flujo másico en el punto 1 y en el punto 2 debe ser igual y pues se relaciona con la densidad, ¿no? Ya vimos de este lado, ¿no? El flujo másico va a ser la densidad por el flujo volumétrico, que el flujo volumétrico es área por velocidad. Entonces quedaría establecida de esta manera la ecuación de continuidad. Y bueno, pasamos con tuberías y tubos disponibles para el caso de hacer alguna instalación de algún sistema. Se debe especificar los ductos y tubería para una aplicación en particular, porque cada situación tiene sus propias restricciones. Esto influye en el costo, obviamente, y la duración, seguridad y rendimiento del sistema. Podemos encontrar entre todas las tuberías y tubos disponibles que se utilizan tuberías y tubos de acero, más que nada para el área industrial. Los tubos de cobre, ¿no? Se pueden utilizar de una manera más local, y tubos de hierro dúctil y tuberías y tubos de plástico que igual se utilizan para muchos trabajos eh, en zonas residenciales. Y por último la manguera hidráulica, ¿no? Que da un poco más de flexibilidad a este tipo de sistemas. Ahora, bueno, cada uno, les digo, tiene que tener sus características para el tipo de trabajo que va a realizarse con él.
Pasamos ahora con las velocidades de flujo recomendables en tuberías. La velocidad del flujo se incrementa conforme disminuye el área en la trayectoria del flujo. Es decir, entre más reducido, se incrementa la velocidad. Y entonces tenemos unas pequeñas tablas por aquí en donde se nos da el flujo volumétrico en galones por minuto, metros cúbicos por hora, ¿sí? Y entonces tenemos una línea de succión y una línea de descarga, que es por donde va a pasar obviamente el fluido. Entonces, si el tamaño de la tubería va a ir de 1 pulgada hasta 8 pulgadas, pues la velocidad serían las que están representadas aquí con estos números, en pies sobre segundos y en metros sobre segundos. Y entonces, pues bueno, del lado de la descarga, también dependiendo el tamaño de la tubería, ¿sí? Porque obviamente puede ser una diferente de entrada y una diferente de salida, como vimos en los ejemplos anteriores, puede reducirse o ampliarse. Y entonces, pues aquí tenemos las velocidades. Y de este otro lado tenemos, para algo más específico, el rango recomendado de velocidad, ¿no? Según el tipo de servicio, si es de succión, de retorno o línea de descarga. Y entonces, pues se nos dan las velocidades para pie sobre segundo y para metro sobre segundo, para que pues haya un buen funcionamiento, ¿no?, de este sistema. Eh, Continuamos con la conservación de la energía y la ecuación de Bernoulli. Esto tiene que ser obviamente, bueno, tiene que estar todo muy relacionado porque eh, el elemento de fluido, ¿sí?, posee formas de energía. ¿Cuáles son esas formas de energía? Pues en este caso la energía potencial, energía cinética, energía de flujo y pues bueno, la energía de flujo va a ser igual al trabajo, ¿no?, que se realiza para ese fluido. Y entonces nos dice que si, bueno, el fluido posee este tipo de energías, lo va a poseer tanto en un punto como en otro, ¿sí? Si es un sistema cerrado en donde pues obviamente circula el mismo tipo de fluido. Entonces, eh, la suma de estas energías nos va a dar la energía total, ¿no? Y con esto se establece la ecuación de Bernoulli, en donde dice que también si no hay energía que se agregue o pierde el fluido entre las dos secciones, entonces pues la energía para un punto y la energía para otro punto va a ser el mismo. Eh, esta es un poco de la interpretación también, en donde dice que cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido, como ya lo habíamos dicho, por unidad de peso del fluido, ¿vale?, que se mueve en el sistema. Entonces vemos que esta unidad de peso está en todas las energías, ¿sí? Esta W está aquí en todas estas fórmulas, y entonces a la hora de igualarlo en un sistema, pues en donde tengan dos puntos diferentes, si se divide todo sobre el peso, nos quedaría una ecuación como la que está aquí abajo, que es la presión 1 sobre el, ¿cómo se llama? Sobre gamma, más Z1 más la velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Y aquí ya me acuerdo que es el peso específico sobre lo que se dividen las presiones, tanto la del punto 1 como la del punto 2. Y entonces ya solamente cambian subíndices y pues aquí podemos hallar todas estas medidas, ¿no? Todas estas magnitudes despejando. Y entonces hay unas pequeñas restricciones para utilizar esta ecuación, las cuales son que es válida solo para fluidos incompresibles, es decir, que pues no cambien, ¿no?, con la presión. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema, tiene que conservarse la misma energía en un punto y en otro punto para que se pueda aplicar la ecuación de Bernoulli. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. Precisamente tiene que ver con la energía también. Y no puede haber pérdida de energía debido a la fricción tampoco, que hay, bueno, dentro del tubo, ¿no? O de la tubería, pues hay fricción, pero pues
no debe de haberlo para que funcione bien esta ecuación. Ahora, entre las aplicaciones, bueno, tenemos el procedimiento, el cual consta de 5 pasos principales, que son, vamos a decidir cuáles términos deben calcularse. El mismo problema nos los va a pedir. Luego tenemos que determinar las secciones del sistema con las cuales vamos a calcular, ¿no? Los puntos que vamos a tomar en cuenta. Ahora, escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones, así como aquí. Y es necesario ser explícito en la denominación de subíndices para que no haya confusiones. Y bueno, simplificamos con la cancelación de términos que valgan cero o que sean iguales. En este caso, pues pueden ser la presión, ¿no? Dependiendo. Y algunas veces la velocidad, ¿no? De alguno de los dos puntos en el cual pues no exista o sea mínima. Tanques de depósitos y toberas expuestas a la atmósfera es otro tipo de sistema que vamos a encontrar, ¿no? Muy común, en donde el fluido está expuesto a la atmósfera y entonces la presión es igual a cero porque no habría presión manométrica en la superficie del fluido, sino que habría presión atmosférica y entonces eh, pues la presión manométrica sería igual a cero, ¿no? Que es lo que estamos tratando de calcular en función del fluido. La carga de velocidad en la superficie de un tanque es igual a cero también, porque pues es un área demasiado grande y pues es mínima también. Entonces, la velocidad que generalmente se va a tratar de calcular es la de el punto 2, digámoslo así, o donde sale el líquido, el fluido, que como vemos, la presión para A es igual a cero y la velocidad para A es igual a cero. Pero aquí, en el punto de salida, la presión, ¿sí? Es cero porque precisamente también está expuesta a la presión atmosférica. Y bueno, eh, para calcular, ¿no? Eh, tenemos un medidor Venturi, ¿sale? También que nos sirve para ese tipo de mediciones. La sección del diámetro reducido, en este caso aquí en B, en el punto B, hace que la velocidad del flujo se incremente, ¿no? Obviamente, porque pues hay un área reducida, entonces se incrementa la velocidad del flujo. Disminuyendo la presión, la velocidad del flujo depende de la diferencia de presiones entre los puntos A y B, ¿vale? Con esto vamos a poder calcular la velocidad dependiendo la diferencia de presiones, ¿no? Y es aquí con este líquido de aquí del medidor Venturi, con el cual pues vamos a hacer nuestros cálculos manométricos y pues hallar los valores que se nos piden en el problema. Ahora, por último, tenemos el teorema de Torricelli, el cual, bueno, nos dice que la velocidad de un flujo de un sifón depende de la diferencia de elevación entre la superficie libre del fluido y la salida del sifón. Es decir que, bueno, la velocidad en este caso aquí el punto 2 va a depender de la elevación, ¿sale? Y bueno, dice si el fluido sale por un lado del tanque a través de una tobera, para determinar la velocidad del flujo se describe la ecuación de Bernoulli entre un punto de referencia, aquí en la superficie del fluido, ¿vale? Y otro en el chorro que sale por la tobera. De esta manera podemos calcular, ¿no? La velocidad del flujo. Si no hay pérdida de energía, el chorro alcanzará una altura, en este caso, aquí en esta otra situación en donde el chorro sale hacia arriba y no hacia un lado, si no hay pérdida de energía, el chorro alcanzará una altura igual a la elevación de la superficie libre del fluido, ¿vale? Aquí vemos que están a la misma altura el punto 1 y el punto 3. A esta altura la velocidad de la corriente es igual a 0. Y de este lado tenemos una pequeña referencia de cómo funciona el teorema de Torricelli, que es, bueno, si tenemos un sistema como el que está en las imágenes, podemos eliminar la presión 1 y la velocidad 1 junto con la presión 2, la cual, en este caso las presiones son 0 porque están expuestas a la atmósfera y la velocidad 1 es igual a 0 porque, pues bueno, es mínima
¿no? En el punto uno. Pero en el punto 2 pues sí hay una mayor velocidad porque pues aumentó aquí la elevación, ¿no? Bueno, estamos en otro punto diferente. Y bueno, se calcula la velocidad 2 que es la velocidad de salida, obviamente, y se llega a que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad, de 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura no va a ser más que la diferencia de las cargas de elevación, ¿sí? En el sistema, Z1, Z2, sale la elevación en el punto 1 y en el punto 2. Y bueno, con esto doy por terminado este tema, espero que les haya gustado y gracias por la atención.